Hola, buenos días. Shalom, shalom. Hoy es viernes 8 de abril del año 2022. La enseñanza basada en la carta a los Romanos capítulo 8, versículo del 1 al 15. El título, Viviendo en el Espíritu. Padre Santo, gracias que nos permites la vida, que nos das un día más y rogando nos ayudes a aprovecharlo en tu bendición. Seas en donde hay prueba, enfermedades, ataques, debilidades, en donde hay escasez, en donde pueda estar faltando el amor, sobre todo esa presencia tuya en la vida de las personas. Seas pues con ancianos, mujeres que viven en la calle, seas en esta guerra de Rusia-Ucrania, y sea en tu voluntad lo mejor en cuanto a parar y en cuanto a que existe un entendimiento. Bendice pues a tus siervos, congregaciones de todo el mundo, donde se predica tu palabra. Perdona nuestros pecados, te pedimos, restáuranos, levántanos, fortalécenos en tu misericordia, en tu perdón y en tu amor. Todo lo pedimos en tu nombre, Yahshua HaMashiach, nuestro Señor. Amén, amén, amén. Bueno, el tema se llama Viviendo en el Espíritu. Cuesta mucho trabajo porque el alma está en una constante relación con lo material, con lo físico, lo que tocamos, lo que palpamos, lo que vemos. Esto viene a mover la vida en la carne, conformados a la carne. Bien, pues hay adicciones, está la gula, la flojera, cuerpos en impureza, y por ahí muchos ejemplos de cómo se puede estar viviendo equivocadamente y solo buscar darle deleites a la carne. Por eso conformar significa conformarse, moldearse. Y la gran diferencia, la otra parte es conformados al Espíritu. Así, Espíritu de la Santidad, Espíritu Santo. Tenemos que escoger cómo vamos a andar, este es cómo vamos a caminar. Cuando vemos, por ejemplo, un molde que es para gelatina, entonces en el molde vacían el contenido, la gelatina líquida, ya con la grenetina deshecha. Algunos le ponen el colorante, saborizante y así. El hecho es que ese es estar conformado. Colocan el líquido y una vez que ya se enfrió, se saca la gelatina, pero adquiere la forma del molde de una manera perfecta. Vaya la comparación, pero así nosotros tenemos que entrar al molde espiritual, que es el Espíritu Santo, y meternos, así como la gelatina en líquido, que ya explicamos, y ya cuando es el momento adecuado, si nosotros vemos nuestra forma, vamos a encontrar que estamos conformados a la imagen y semejanza del Espíritu Santo. Algo así es lo que trato de dar a entender. Conformados es moldeados. Así lo dice el versículo 1, ¿verdad? Que los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y lo vuelvo a decir en el verso 4, cuando habla de la justicia de la ley, dice, para no andar en la carne, justicia en el perdón, justo, recto. El Señor ya nos perdonó, el Señor ya nos transformó, y nosotros seguimos siendo ahí ovejitas medio rebeldes, y a cada momento se puede estar fallando. El hecho es que conformados entonces es a esa imagen, a esa semejanza. Bueno, el segundo punto de enseñanza está en el versículo 2, que dice así: porque la ley del Espíritu de vida en Yahshua HaMashiach me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Bueno, aquí está mencionando en este texto dos leyes. Una,
la del espíritu y la otra la del pecado. La del espíritu nos lleva a una vida dependiendo de la ley divina, pero los que están bajo el pecado están bajo la ley de la condenación porque están dependiendo del pecado. Esa es la gran diferencia, y de acuerdo al molde vamos nosotros a vivir, o conformados, moldeados a la carne o al espíritu. De ahí que en este otro punto que hemos leído, estamos ya tratando de entender la mejor manera de vivir. Esto lo demanda la ley del espíritu, que es el versículo 2. Entonces hay que meternos, a la ley espiritual, a la del Espíritu Santo. En el verso número 5 ya empieza más en forma, la enseñanza ya está aclarándonos la mejor manera de vivir o cómo vivir en el Espíritu. De ahí que en el verso número 5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Bueno, más claro no puede ser. Si se está pensando constantemente en las obras de la carne, aquí lo dice, somos de la carne. La frase somos de la carne significa existencia. Que estamos nosotros, como dice aquí, que se le da más prioridad a la satisfacción, a los gustos, a los deleites de la carne, que a la presencia del Espíritu Santo. Por eso siempre están marcando las dos diferencias en este sentido, o los dos aspectos. De tal manera que los que son de la carne, pertenecen a la carne, tienen yugo de esclavitud en la carne, porque piensan en las cosas de la carne. ¿Cuál es el pensamiento, la acción, y cuál es el carácter, y cuál empieza a dependerse más de las obras de la carne? Pero viene ahora la otra contraparte, por decirlo así: pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. O sea, que los que buscamos estar más y más en la presencia del Espíritu, vamos a estar pensando en la obra del Espíritu Santo. El que piensa en las cosas de la carne, son de la carne. Los que piensan en la obra del Espíritu Santo, somos del Espíritu. Y como el Espíritu, hablando en su esencia, presencia, no se ve, tenemos que aprender a percibirlo, tenemos que aprender a tener esta relación, comunión, de una manera bien espiritual, para poder sentirle, palparle y decir: soy del Espíritu Santo. Ya no soy de la carne, porque me sujeto y me someto a la ley del Espíritu, a la ley de Dios. Y el que ha sido conformado, moldeado, y que traigo en mi vida una imagen espiritual que en su gracia el Todopoderoso ha dado a nuestra vida por medio de la creación de Adán y de Eva. El hecho es que también nos heredaron por ahí los errores, ¿no? Pero cosa nuestra es, y personal y privada e íntima, la forma en que estamos viviendo, o cargados hacia la carne o cargados hacia el Espíritu Santo. Entonces, que quede claro que los que son de la carne es porque piensan en las cosas de la carne, y los que son del Espíritu es porque piensan en las obras del Espíritu Santo. Pero no queda ahí, dice el verso 6, pero el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, dice, es vida y paz. Bueno, ¿cuál es nuestro pensamiento? También es nuestra ocupación.
Por eso lo dice aquí, si se está ocupado, ocupada en las cosas de la carne, pues puede caer en lo que hablábamos, gula, impureza, pornografía, mal uso del cuerpo, el no descansar, el enfermarse, no cuidarlo. O sea que toda la obra de la carne que va contra el espíritu cuenta. Y el problema es que el que piensa en las cosas de la carne son de la carne y van a seguir, porque dice, se ocupan, le dan atención, le dan tiempo. Por eso, cuando también habla de el espíritu en este mismo verso, dice, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. El ocuparse, pero tenemos también que pensar primero, porque así inicia el texto, hablando de los dos aspectos, de el que piensa en las obras de la carne se ocupa de las obras de la carne, y el que piensa en la obra del Espíritu Santo va a traer la bendición de estar ocupado. Es mi pensamiento, es mi deseo, es mi ocupación, y voy a buscar vivir el fruto del Espíritu Santo, que es Gálatas 5:22. ¿Por qué? Bueno, ahí da una lista de obras de la carne, pero luego habla y dice acerca de la vivencia, de él andar adecuadamente, ocupándose de cumplir el fruto del Espíritu Santo y viviendo lo mejor posible, practicarlo, compartirlo, y sobre todo eso, poner una meta y diario el poder, ¿cómo le diré? Ir comparando nuestra vida, cómo vamos mejorando en la vivencia del Espíritu Santo. De ahí que es importante cuando nosotros leemos en Gálatas 5, en el versículo, ahorita le digo, para leer lo que es la obra de la carne, está pesado. Y aquí mismo lo dice 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es en contra del Espíritu, y el del Espíritu, hablando de los deseos del Espíritu, es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quieran. Y luego dice que si se es guiado por el Espíritu, no estamos bajo la ley de la carne, entendiéndolo también así. Estoy en Gálatas 5, 16, 17, 18 y 19. Y manifiestas unas obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales son amonestados, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán, dice, el reino de Dios. Luego viene la parte espiritual, más el fruto de el Espíritu, como el árbol que da ese fruto, dice, es 1, amor; 2, gozo; 3, paz; paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si contra tales cosas no hay ley, la ley de la carne no puede. Con el fruto del Espíritu Santo, vamos a decir que si se vive en el fruto, la ley va a quedar chica. Pero si es al revés, se vive más en esa relación con la carne, pues aquí hay, repito lo que hemos leído, que es muerte, que es enfermedad, que es oscuridad, el estar viviendo en la carne. Por eso el que piensa en la obra de la carne se ocupa de la obra de la carne y es de la carne. Y el que piensa en la obra
en el fruto del Espíritu Santo, se ocupa del Espíritu Santo para estar viviendo, buscando vivir lo mejor posible en las obras del mismo, el Espíritu Santo. Entonces, vamos a un tercer punto de enseñanza aquí, que dice el verso 9, no vivir según la carne, sino vivir de acuerdo al Espíritu Santo. Estamos hablando del versículo 8 y 9. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Yeshua HaMashiach, no es de él. Porque ya está hablando aquí de esta relación de intimidad, privacidad, que se va logrando poco a poco el estar en la presencia del Espíritu Santo. Repasamos la lista: el que se ocupa en las cosas, el que piensa en las cosas de la carne es de la carne y se ocupa de las obras de la carne. El que ha recibido al Señor, el que es del Espíritu, piensa en las cosas del Espíritu, se ocupa en las cosas del Espíritu. Y ya leímos los dos aspectos a lo que lleva. De tal forma que el que piensa se ocupa y vive. Y aquí en este versículo número 9 ya habla de esta vivencia. Más nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. ¿Por qué? Porque mora en nosotros para gobernarnos, para controlarnos, guiarnos, para que caminemos conformados a Él en lo más posible y en todo lo que se ha venido comentando. Entonces lo está diciendo bien claramente, que no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Este es el tercer punto: pensar en las cosas del Espíritu, ocuparse del Espíritu y vivir conforme vive el Espíritu Santo en revelación de la Escritura y de la Biblia. De otra manera es lo mismo en la carne. El pensar en la carne se ocupan de una vida en la carne y se vive pensamiento, ocupación y vivencia, tanto en los dos aspectos. Hemos leído las obras de la carne y también hemos leído acerca de las obras de el Espíritu Santo. Ahí queda en cada uno de nosotros cómo vamos a vivir. ¿De qué manera? ¿De qué forma? Ya hablábamos del fruto del Espíritu Santo, de diario hacer una lista e ir viendo qué tenemos que mejorar, qué tenemos que rehacer, qué tenemos que compartir de acuerdo a la Escritura. Y viviendo en el Espíritu es un todo en nuestras vidas, y darle todo el lugar posible, toda la entrada posible, toda la acción posible, y que sea Él el que haga la obra, pero que nos dé la bendición de también hacer su obra a través de nosotros, por medio de nosotros. Y claro, fuera el ego, vanidad y todo eso que son estorbos, pero el que piensa se ocupa y vive, tanto de la carne como de el Espíritu. Así lo está diciendo claramente la palabra de el Señor, ¿verdad? De tal manera que en el verso 13, por ejemplo, encontramos que dice así: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu, o sea, si vivimos por el Espíritu, hacemos morir las obras de la carne. Ahí está, va a depender de que vivamos nosotros lo más posible en el Espíritu, y entonces la vida en la carne va disminuyendo. Conforme vamos creciendo, lo otro va disminuyendo hasta desaparecerlo, hasta romper ese yugo que posiblemente se tenía por ahí. Entonces esto es vivir en el Espíritu, desechar en lo más posible todo ese impedimento y administrar mejor nuestras vidas en tiempos y en todo,
para poder mantenerse en una vivencia en el Espíritu Santo. Pues bien, la palabra sigue hablando y encontramos en el verso número 14 que dice así la Escritura, la palabra: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Guiados por el Espíritu significa que se hace su voluntad, que se busca ser fieles, lo más puro posible. Se busca, se entiende, vivir, pero sí adecuadamente en el Espíritu y no en la carne. Otra vez lo repito mucho por la importancia que tiene y su significado, para que nos quede bien grabado, nos quede bien comprendido y podamos vivir lo mejor posible. Entonces, en este verso que estábamos comentando, del versículo 14, habla ya de la guía, porque dice la Escritura, se lo voy a leer: porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ese es el testimonio, la guía del Espíritu en nuestras vidas para que se haga lo que Él dice y no lo que nosotros queremos. Espíritu, alma son nuestros dueños, nuestros amos. Tenemos que sujetarnos, doblegarnos, hacernos blanditos, hacernos sensibles, delicaditos a la esencia de su presencia. Y entonces Él nos guíe, Él la guía. Dice la Escritura que el Espíritu Santo viene a enseñar, a recordar todo lo del Señor Yeshua y a guiarnos. Es bien importante no salirse de los caminos, no estar cambiando direcciones, no estar en un momento dado con gustos para poder predicar bien o no. No va por ahí, no. Es definitivo que se tiene que buscar la vivencia del fruto del Espíritu Santo para estar conformados a su misma esencia. De ahí que en este versículo 14, que es el que estamos leyendo, es en base a la guía, para que nos lleve a practicar las cosas de Él y no otra guía, la del mundo, que ya todos sabemos es perdición. Pues bien, en un segundo último punto, dice en el verso número 5, aquí de este mismo capítulo número 8, en el versículo número 5 dice: porque los que son de la carne, ya habíamos hablado acerca de cuál es el pensamiento y la acción. Vamos al verso número 15. Dice la palabra: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, dice la palabra, por el cual clamamos Abba Padre. Abba Padre es papito, de una expresión de cariño dentro del hebreo, refiriéndose a los padres. Entonces, en este versículo, como lo encontramos y por lo que dice, es parte de la raíz, es parte medular de la enseñanza. ¿Por qué? Porque aquí dice que si pensamos, nos ocupamos y vivimos conforme al Espíritu, vamos a ser adoptados. Dice, haber recibido el espíritu de adopción, pasamos a ser sus hijos, por el cual hemos de clamar, dice, Abba Padre, papito hermoso. Por eso cuando recibimos al Señor, entonces el yugo de esclavitud queda roto. Son los eslabones que unen con otros y se va formando una cadena resistente, sólida, unidos, inseparables, inquebrantables, para poder permanecer en la presencia del Ruach HaKodesh. Es importante porque luego se menciona mucho de parte de los creyentes: no, es que el Espíritu Santo me bendijo, yo vi cómo hacía milagros, sí,
Claro, hablo del Espíritu Santo en las personas y se admiran y todo, pero no se dejan guiar. Entonces no es emoción, sino una acción. Y tenemos que hacerlo, tenemos que vivirlo, porque, repito, la guía va a hacer que se rompa el yugo de esclavitud que pueda tener, porque la guía nos va a llevar a los lugares especiales que Él quiere, porque la guía va a estar en nuestra palabra, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestro sentir. Y es necesario que para caminar en el Espíritu y de acuerdo al Espíritu, necesitamos recibir el Espíritu Santo en nuestras vidas, que viene siendo el Espíritu del Señor Yeshua. Y para esto, bueno, pues tenemos que arrepentirnos y tenemos que decirle: perdónanos, he estado maltratando mi vida, no he aprovechado la bendición de tener vida. Pero ahora entiendo, y tu palabra dice que si yo me arrepiento de mis pecados y decido seguir el camino del Cordero, entonces Él entra en mi vida y paso a dejar el yugo de esclavitud del tipo que sea, para entrar a la ley del Espíritu y tener el perdón, tener la vida nueva y la vida eterna. Repite la oración: Padre, en este momento me arrepiento de mis pecados, te pido perdón. Y Señor Yeshua, te invito a entrar a mi vida. Entra. Te recibo como mi Señor, mi dueño, mi amo absoluto y total. Renuncio a la ley del pecado y declaro que creo y confieso que Yeshua HaMashiach murió en la cruz, fue enterrado 3 días y resucitó para darme vida nueva y vida eterna. Ayúdame a dar el testimonio de ya no satisfacer más los deleites de la carne que los del Espíritu, y para yo demostrar la luz tuya a través de mi vida, en el nombre del Señor Yeshua. Amén. Bueno, pues ya el Señor Yeshua, o Jesucristo, como tú también lo puedas conocer, ha entrado a tu vida. Ya empiezas a ser diferente, a tener otra manera de ver las cosas. Consigue una Biblia por ahí y en un momento dado la lees. Y esta oración repítela todas las veces que puedas y sientas. Por nuestra parte, el abrazo en el Espíritu. El Señor les bendice, les guarde, y el amor de siempre. Bendiciones, Shalom.